¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Plural. Esta debe ser la edición número 12 de este ciclo aquí en Canal 4. Llevamos casi 3 meses. Desde que iniciamos el ciclo queremos hablar de política, pero política en el sentido de la herramienta de lo colectivo para construir. Es dedicarnos a la cosa pública. ¿Qué podemos hacer aceptando lo que no se puede hacer? ¿Qué podemos hacer ustedes para conseguir trabajo, para que el laburo tenga un salario que les alcance? Queríamos dedicarnos a eso, pero hace 12 programas que estamos encerrados en una realidad adversa. Le venimos advirtiendo que hay un discurso hegemónico, un poder de los medios. ¿Saben cómo se manifiesta? A instalar la agenda. Cuando usted llega a su casa, cuando usted está en el bar, cuando usted está en la oficina, en el trabajo, y habla de lo que quieren los medios hegemónicos. Nosotros siempre queremos hablar de lo otro, de lo que interesa realmente. Entre esas cosas que se instalan está la guerra de lo que llaman la grieta, que es necesario siempre para hacer el negocio no de la política como construcción, sino de la política como lucha por el poder. En esa agenda, nosotros venimos marcando, está la persecución a través de los cuadernos, las denuncias de los Panama Papers, la denuncia de todas las imputaciones que tuvo el presidente Macri antes de ser presidente, del contrabando, los aportes, que se dicen aportes truchos, de aportantes truchos, pero en realidad los truchos son los que falsificaron los aportes en la provincia de Buenos Aires, que afecta y le da en la base de flotación a la que se vendía como la ética de la política, que es María Vidal, en la provincia de Buenos Aires. Pero tenemos que caer a hablar de estos temas porque la forma, la derecha en el poder es implacable. Y consideramos que ha pasado un límite y ha puesto en riesgo el Estado de Derecho. El Estado de Derecho nosotros lo entendemos como esta organización que se da a la sociedad para poder hacer política, para poder convivir, para poder reglamentar. Y como nosotros los periodistas, y en este programa somos respetuosos de lo que no sabemos, hoy convocamos a 2 abogados que saben de lo que hablan. Y están con nosotros el doctor Hugo Escalada, como siempre, el doctor Eduardo Paredes, que van a hablar de estos temas. Entonces, adelante, doctores. ¿Estamos realmente en riesgo del Estado de Derecho? Gracias, Pato. Antes que nada, agradecer a Eduardo Paredes que esté aquí, contarle a la gente que nos sigue en el programa que lo invité a Eduardo no solamente por sus conocimientos técnicos del derecho, sino porque Eduardo tiene una formación integral, puede hablar de filosofía, puede hablar de historia, puede concatenar los hechos, así que el derecho no es la centralidad, pero sí, Eduardo, y esto como punto de partida, como para conversar con vos, es la primera vez que yo veo, todos ya conocíamos el poder de los medios, esto es algo que se viene dando hace mucho tiempo, pero este juego en conjunto entre poder mediático y justicia, el famoso lawfare del que se viene hablando ya hace bastante tiempo, era desconocido para gran parte de la gente. Algunos lo habíamos leído, pero ahora lo estamos viviendo muy pero muy fuerte, este esquema de generar una realidad, de generar un hecho desde los medios y que después los jueces tomen ese hecho y lo terminen convirtiendo en una realidad prácticamente paralela a la que todos conocemos. Así que fundamentalmente, y este tema como disparador, me gustaría ver tu posición como abogado del foro local, como hombre que estudia el derecho, que te gusta, con los conocimientos, digamos, abarcativos que tenés. ¿Cómo estás viendo este proceso? ¿Cómo lo estás viviendo? Porque vos estás actuando en la profesión y estás viendo, de alguna manera, yo no sé si hay un daño al derecho, si el sistema procesal parece haber cedido. ¿Cómo ves todo eso? Dame tu enfoque. En realidad, el Poder Judicial, el Poder Judicial moderno, digamos, que es una creación de Napoleón, siempre fue funcional al poder. Y si hay una cosa que el gobierno anterior no logró hacer o no logró explicar, es cuando un grupo de jueces y algunos funcionarios, y Zaffaroni entre ellos, trataban de crear esa agrupación que era justicia legítima, lo habían hecho con el fin de crear un modelo de juez distinto, que no sea tan funcional al poder. En general los jueces, el aparato judicial está pensado así. Ahora, lo que se está viendo acá, vos me preguntabas hoy si es posible analizar el expediente de Bonadío. No, no es posible analizarlo.
porque se trabaja sobre... lo que sí pueden analizar son los cientistas sociales o los cientistas en comunicación, cómo se puede crear un expediente de la nada y construir un objeto. Es decir, como decía William Thomas, un sociólogo, si uno cree que algo es real, las consecuencias son reales. Lo dijo en 1928. Claro, aclaro, estamos arrancando cuando decimos de la nada porque estamos hablando de las fotocopias de un cuaderno, digo. No solamente la fotocopia de un cuaderno, hablamos de bolsos que nadie vio, pero además, suponete que vos querés investigar un caso de sobreprecios. Sí. Lo primero que tenés que hacer es algo que los abogados de Cristina, básicamente el que está atrás, en cierto modo, de Zaffaroni, pero Veraldi es un abogado, profesor de la UBA, muy bueno. Lo primero que tenés que hacer es hacer una auditoría sobre la obra pública. Y lo han pedido desde hace un montón de tiempo. Es decir, si vos haces una auditoría sobre la obra pública, podés saber cuánto era el costo y si hay sobreprecio, y de ahí tenés un indicio para ver si hay materia para trabajar algo. Nunca quisieron. Es como lo del sur, nunca quisieron. ¿Por qué? Porque saben que se quedan sin expediente. Es decir, se construye, la contienda es comunicacional. Es como, nadie se da cuenta que es un absurdo verlo al fiscal Marijuán, que es un hombre muy chiquito, en el sur hace 2 años con una retroexcavadora a la noche y Canal 13, haciendo pozos en la Patagonia, buscando bóvedas. Eso es un absurdo. Sin embargo, la idea es construir el poder a partir de la comunicación. Bueno, hasta ahí la construcción que se está llevando adelante. Ahora, como hombre de derecho, cuando vos sabés perfectamente que cuando tenés que llevar adelante una causa, tenés un código de procedimiento, tenés un montón de cuestiones preliminares que te dicen, bueno, puedo construir una causa o puedo defender a alguien sobre la base de hechos ciertos, ¿no? Ahora, cuando vos empezás a ver esto que se está dando, esta construcción mediática, pero que realmente es muy patética porque no solamente no aparecieron los cuadernos, no solamente los arrepentidos que supuestamente se arrepienten salen, no solamente hay un apriete en el cual el que cuenta y de alguna manera compromete a otro, logra el beneficio de que se homologue su salvoconducto, digo, es todo muy fuerte. Yo digo, como hombre del derecho, esto no va a sacudir al derecho, no va a cambiar para adelante el derecho. Y es difícil, ojalá sea un momento que pueda provocar a la clase política hacia adelante, pasado estas tormentas, a reformular todo el poder, porque si hay un poder que ha quedado oculto en los 30 años de institucionalidad, ha sido el Poder Judicial. Hay que deconstruirlo completamente a partir de estas experiencias, y esto tiene que ser la clase política en general, construir un nuevo modelo judicial, salirse de esto. Esos 12 jueces federales, que son un gran problema, Alberto Binder, que es un gran procesalista, quizás el más importante argentino, dicen esos 12 mafiosos, lo llama él, utilizan, la clase política que ellos los utilizan, al punto que Kirchner, cuando en el 2004 quiso cambiar y no pudo el fuero federal. Ahora, este proceso es nulo. Es nulo por la materia, porque no se sabe. Si yo no puedo tomar como prueba, si yo me presento y digo, mire, yo di 150.000 pesos o 150, pero primero hay que probar, a ver su estado contable, a ver si ese dinero existió. Se presentan personas, dicen, yo di dinero y se van libres. El que dice que no dio o no dice nada, queda detenido. Eso es coacción. Con lo cual, la conducta del juez es delictiva. Es un acto de coacción. Y el fiscal también y hay abuso de autoridad en el caso de haber excluido al abogado defensor de Cristina. Eso no hace falta ser abogado. Se lee directamente en el artículo 200 del Código Procesal Federal. El abogado tiene derecho, dice, a estar presente, y la persona que abre, fíjate que ellos pensaron de 2 maneras, lo estuvieron viendo. Por las dudas, se quedó a la noche para abrir la puerta. Por las 2 vías, no podía ser excluido. El tipo lo sacó, ¿por qué? Porque tiene cobertura. Y la va a tener en tanto las relaciones de poder se mantengan así. Porque encima Bonadío es un tipo que, no sé si la gente sabe, se jubiló. Él está jubilado desde diciembre del año pasado. Los jueces federales tienen estas cosas que pueden seguir subrogando y cobran prácticamente 2 sueldos. Pero él está jubilado, ese juez. La Cámara que se formó, porque si hay algo que ha dañado esta administración, ha deconstruido completamente el fuero federal nacional. Ha armado, por ejemplo, ha hecho saltar el Consejo de la Magistratura un montón. Maíquez, por ejemplo. Maíquez pasó de la provincia de Buenos Aires
después se fue al Fuero Nacional y de ahí lo pasaron al Fuero Federal, a la Cámara de Casación, sin haber concursado. El hijo a su vez es fiscal federal. Es decir, fueron armando y los 2 o 3 jueces de muy alto nivel, como uno, Slocar, que escribió el último tratado con Zaffaroni, lo fueron arrinconando en la sala 2 de la Cámara de Casación y yo creo, como Ana Figueroa, que lo que van a tratar es forzarlos para que se vayan. ¿O crees que esto va a tener confirmación en instancias más altas? Digo, esto va a llegar a la Corte, es indudable. La Corte ya no es la Corte Sí, anterior. por eso te pregunto. Y yo creo que el Poder Judicial es funcional al poder. O sea, ¿vos crees que van a funcionar Y abroquelados todos? si la relación de poder se mantiene, van a seguir abroquelados. De hecho, deberían ser removidos todos. Pero esto tiene que abrir, cuando pasen estas tormentas judiciales, a una discusión amplia sobre el poder más oculto de la institucionalidad, que es el Poder Judicial. ¿Vos cómo estás viendo al resto de los abogados del foro? O sea, ¿se conversa este tema, no se toca este tema, se lo ignora? Porque yo estoy muy preocupado por la ausencia de la palabra de los colegios profesionales. O sea, por ahí hay algunos abogados que dicen, o por lo menos de alguna manera intentan patalear, pero no veo las instancias de las asociaciones intermedias. Vos sos abogado como yo, y si hay una institución o instituciones que son conservadoras, son los colegios de abogados. En general el abogado no quiere pelearse con más los de Buenos Aires. En Buenos Aires hay 2 colegios profesionales. Uno el de la calle Uruguay, que está todo el gorilaje viejo, y el otro es el que ahora se va a mostrar. Pero esto de la FACA debería hablar, pero calculo que hay intereses, porque hay algunos que serán cercanos al gobierno actual, pero esto institucionalmente es un daño tremendo. Es un daño muy fuerte. Sí, no tiene, es decir, todo el procedimiento que va contra Cristina es absolutamente nulo. Lo mismo con Debido, estés de acuerdo o no estés de acuerdo con él, lo mismo con este hombre del sur, Báez. Lo de Báez, lo conozco a Casanelo. Él era secretario de la sala primera anterior y yo soy defensor del doctor Rey. Cuando Ollarvide lo detuvo, yo fui para las excarcelaciones y lo conozco más o menos a Casanelo, hablé 2 o 3 veces. Lo que pasa es que él era un tipo que venía, digamos, de la izquierda de la UBA, medio radical, y después, obviamente, van tornando, llegó amparado un poco por el gobierno anterior, por su pensamiento, y hoy está ahí quietito, pero esa sala primera fue la que ellos desarmaron. Ahora, ante este panorama de la justicia en general, no suena tan descabellado que el abogado de Tomás le haya dicho que no se presente. Digo, y te voy a hacer una infidencia. ¿Por qué digo esto? O Sí. sea, es muy difícil que un abogado le asesore a su cliente a que torne prófugo, ¿no? Es muy difícil. Te voy a hacer una infidencia. Pero ante esto que vos estás contando, ante este escenario, donde no hay garantías, presentarse es prácticamente jugar el juego. Hay una cosa que sostiene Zaffaroni y alguno que otro autor, entre esos Luigi Ferrajoli, que hay un derecho de resistencia frente al Estado. Ajá, exacto. Ahí. Hablando entre abogados conocidos, cuando él nos lo presentó, uno diría, bueno, pero lo ponés en un riesgo muy alto, porque tenés que tener mucha espalda para que no te agarren, porque donde te agarren le diste servido para que te digan peligro de fuga. Ahora, frente a una situación, esto no es un proceso judicial. O sea, yo creo que hoy tampoco lo presentaría. Esto no es un proceso judicial, esto es una cacería, esto es puro poder, y no tiene ninguna garantía. Pero ninguna garantía. Y creo que la Corte tampoco les va a dar garantía. Ni siquiera a Cristina. Yo creo que cuando cambien las relaciones de poder o la Corte Interamericana. Pero es muy grave lo que está pasando. Es grave. Es muy grave lo que está pasando. Es muy grave lo que está pasando en general en todo el sistema punitivo, la cantidad de presos que hay. Lo que están haciendo, ellos han tomado el tema de lo penal como lo único que le queda, porque es medio patético la ministra de Justicia, vestida de combate, como lo único que asusan demonios, asusan temores. Y una de las cosas que por ahí se habla, que también integra todo lo mismo, el corrimiento del ejército a la frontera implica liberación de gendarmería porque tienen miedo de probablemente conflicto social. Este escenario que vos estás describiendo, no solamente el judicial, no solamente el escenario que tiene que ver con la intromisión, si se quiere, de este hecho conjunto de la justicia trabajando con el periodismo, y que se está dando también en Brasil y que se está dando en toda Latinoamérica. Es un escenario que de alguna manera modifica sustancialmente la democracia. Te pregunto, porque la democracia tal cual la conocíamos nosotros era una democracia sostenida justamente
en la defensa y las garantías del derecho. Hoy se está hablando mucho, Eduardo, y con esto te quiero cerrar la pregunta, se está hablando mucho de las manifestaciones. Yo oí en estos días, cada vez hay más manifestaciones, no solamente en Capital Federal, en el resto del país. Es como que la disputa de la calle, ante la ausencia de derecho, aparece la ley del más fuerte, ¿no? Entonces parece ser que la disputa de la calle, ¿quién tiene más gente? ¿Quién moviliza más gente? Y entonces tenés una movilización de un lado de la grieta y otra movilización del otro lado de la grieta. Y ahora empiezan las otras manifestaciones que tienen que ver con gente que no puede llegar a fin de mes, que es gente que tiene directamente ya problemas de subsistencia. ¿Esto no modifica la democracia? Yo creo que el tema que está pasando en América Latina va mucho más allá de Macri, va mucho más allá de Argentina. Es lo que vos decís, Laufer, es decir, son guerras jurídicas de baja intensidad o de alta intensidad. Ya los golpes de Estado hay un desplazamiento de la hegemonía china. Esto es salirnos un poco de mi rol. Sí. Hay un regreso de Estados Unidos a la zona. Hay un desplazamiento probablemente también de empresas, las empresas chinas, de hecho, las están sacando. Es un proyecto económico, político, y hay un desplazamiento de lo que representan las ideas de centro-izquierda. Es eso también lo que está en crisis. Por ahí se focaliza en Cristina, pero lo que ella representa más allá, y han utilizado el discurso de la corrupción porque es el más fácil de manejar. Fíjate, y está muy bien, o sea, lo que se le puede reconocer a Macri o al equipo que tiene, es que tiene muy buenos cientistas sociales atrás que construyen pequeñas frases. Se robaron todo. Rápido, fácil y que penetra hasta la clase más baja. Se robaron todo. Y con eso van construyendo la realidad. Va a ser muy difícil, porque aparte creo que es un tema continental. Eduardo, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por tus definiciones. Yo sé que hay muchos abogados que son absolutamente renuentes a opinar de estos temas, a pesar de que tienen formación. Por eso agradezco doblemente tu presencia acá y que puedas contribuir al análisis que venimos haciendo nosotros desde Plural de lo que está sucediendo en la República Argentina, que como decimos nosotros, más allá de las crisis económicas a las cuales el argentino está acostumbrado, esta nueva penetración de una realidad paralela donde los medios y la justicia juegan juntos, ya la habíamos leído, sabíamos que venía aconteciendo, pero ahora, en este momento, estamos viviéndola aquí en la República Argentina. Vamos a una pausa en Plural, lo despedimos a Eduardo que ya se está yendo y obviamente en el segundo bloque de Plural seguimos analizando la calle, seguimos analizando qué está sucediendo en nuestros días. No se vayan, ¿eh?